Buenas tardes, alumnos. Muy bien, continuando con la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de oraciones incompletas, ¿no? Ustedes saben que el concepto de oración la oración es una palabra o un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo y coherente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver de qué trata el tema. Si dice que la oración es incompleta, a propósito vamos a sacar una palabra. Entonces, tú con tu capacidad de coherencia, análisis, todo, tú vas a poder completar esa oración. Vamos aquí. Mira el primer ejemplo que te he puesto. Se sentía abrumado por el peso de tantas deudas. Ahí está completo. Pero cuando te dan la oración incompleta, se sentía, mira, haz de cuenta que tú no has visto la palabra abrumado por el peso de tantas deudas. Va a haber palabras que se llaman rastros verbales que te lleven a la respuesta. ¿Por qué? Porque desde aquí, peso, tanta, deuda, yo no voy a pensar que se sentía alegre, no voy a pensar triste tampoco. Será más bien abrumado, afligido, preocupado, porque eso dan las deudas, ¿no? Ese estado hace que el ser humano se sienta. Entonces tú con tu análisis, deducción y coherencia vas a poder contestar. No vas a poner, ¿se sentía contento por tanta deuda? No. Ya, ¿qué se sentía? Abrumado, afligido, preocupado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cómo se siente una persona con tantas deudas. Automáticamente tu respuesta, y ahí cuando tengas las alternativas, ahí tú vas a poder colocar con exactitud lo que es. Pero para tú poder poner una respuesta exacta, no te olvides, tienes que analizar toda la oración. Tienes que analizarla, no te la van a dar así, te van a dar así la oración, incompleta. Entonces, tú lees toda la oración y así esté incompleta, vuelvo a repetirte, los rastros verbales te van a llevar a la respuesta. Peso, tanta deuda. Automáticamente tú deduces ya el ser humano cómo se debe sentir. Peso, tanta deuda. Abrumado, afligido, etc. Mira esta otra oración. Conocí el Perú en lo más recóndito y variado de su suelo. Por eso al pintar lo hizo con... Conocí el Perú. Si alguien conoce el Perú en lo más recóndito, por favor, ha viajado tanto que conoce todo, absolutamente todo el Perú. Ahora, lo variado de su suelo, ha ido a muchos lugares donde hay unos paisajes hermosos, claro que sí. Por eso el pintar, es un pintor. Entonces, tú sí vas a hacer una pintura. ¿Qué quieres mostrar para que el mundo vea de tu país? Lo más hermoso, ¿no? Claro. Y el Perú tiene paisajes hermosos, claro que sí. Por lo tanto, al pintar su paisaje, lo hizo con fidelidad. ¿No ves que conocí hasta lo más recóndito y la fidelidad es la exactitud? Por lo tanto, conocí el Perú en lo más recóndito y variado de su suelo. Por eso al pintar lo hizo con, mira, tú haz de cuenta que no viste acá. Desde el momento que dice, ¿cuáles son los rastros verbales? Conocía recóndito, variado, pintor es un pintor al pintar su... Entonces tú comienzas a analizar. Un pintor, si conoce el Perú, está viajando, justamente quiere hacer pinturas sobre las partes hermosas del país y los paisajes que son una de las cosas más bonitas que hay sobre todo en la sierra, ¿no? Entonces tú tienes que analizar, eso se llama análisis. Eso se llama análisis. Y como conoce tanto, lo va a hacer tal cual, lo va a hacer con exactitud, entonces con fidelidad. Así, jóvenes, ustedes tienen que analizar cuando tengan una oración incompleta, ¿no? La oración incompleta, entonces, ¿qué me dirías que es? Un sistema gramatical que se ha suprimido de manera intencional. Uno o más términos. Ha perdido su coherencia, sí, pierde su coherencia inicial, pero tú le vas a hacer que esa oración, a la hora que completes con las palabras adecuadas, ya te dije cómo tienes que hacerlo,
Entonces, analizando, deduciendo y poniendo toda la coherencia posible. Esos son los ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a tu libro, mira, aquí está la página 43. En la página 43 tenemos, dice las ñustas, esta hermosa peruana, ¿no? Las ñustas. En tiempos, las ñustas simbolizaban, ya me está hablando en un pasado. Tú conoces gramaticalmente los verbos pasado, presente, futuro. Acá empezando, todo eso lo tienes que analizar, ¿eh? Simbolizaban la conexión del ser humano con los elementos. En la actualidad, las ñustas son el equivalente indígena de belleza. Por lo tanto, tienen la misión de a las mujeres indígenas de sus pueblos y, muy bien, tiene varios rastros verbales, claro que sí. Empezando que está hablando en los dos primeros renglones, te habló de un pasado. En el otro, te está hablando de la actualidad. Luego, te dice que las ñustas, si te está hablando de un pasado, entonces ¿en tiempos qué? En tiempos pasados. Bueno, en tiempos pasados, claro. La ñusta simbolizaba la conexión del ser humano con los elementos. Ojo, y si sabes un poquito del imperio incaico y todo, vas a ver que ellos tenían que ver mucho con los elementos sagrados. Claro que sí, sus bailes y todos. ¿Para quién era? Para el dios Sol. Y el inca que expectaba todo cuando salían hermosas ahí, ¿no? Entonces, en la actualidad, las ñustas, acá mira, cuando dice belleza, nosotros tenemos nuestro ideal, que las reinas de belleza son bonitas, su nombre lo dice belleza. Bonitas hablo de físicamente, ¿no? Entonces, cuando dice en la actualidad, las reinas ñustas son el equivalente indígena de... Acá se me olvidó de una palabra, de verdad. Claro. De reinas de belleza, de las reinas de belleza, ¿no? Por lo tanto, tienen la misión de impulsar a las mujeres indígenas de sus pueblos y visibilizar la interculturalidad. Ya está, quedó. Pero ojo, falta palabras, claro que sí. 3, 6, tienen 6 espacios y no hay otro, claro que sí. Claro, tú lo puedes también, puedes aumentar, no te preocupes. Dice, en tiempos pasados las ñustas simbolizaban la conexión del ser humano con los elementos sagrados. En la actualidad, estas ñustas son el equivalente, bueno, yo lo estoy aumentando, indígenas de las reinas de belleza, porque dice que eran hermosas, por lo tanto tienen la misión de impulsar a las mujeres indígenas de sus pueblos y visibilizar la interculturalidad, claro. Y no solo cuando hablan de impulsar a las mujeres indígenas de sus pueblos, estamos hablando en la actualidad no tanto de belleza física, ¿no? Porque hemos comprobado y totalmente de acuerdo que la belleza física no es casi esa belleza del alma, esa ternura, se habla de mujeres, ese amor a los hijos, al hogar, a escalar peldaños en el aspecto cultural, social, como madre, como hermana, como amiga, tantas cosas como una mujer se puede realizar. Muy bien. ¿Qué palabras darían coherencia? Ya lo dijimos. Tal como se presenta el enunciado, ¿puede ser entendible? ¿De qué carece? ¿De coherencia? Puede ser, pero yo te lo he arreglado un poquito. Te lo he arreglado, ¿no? Escribe qué espacio podía ocupar la palabra pasado. Bueno, ya lo hemos hecho. Los ejercicios entonces, chicos, de oraciones incompletas, ¿qué son? Ahí está, presentan un enunciado que ha perdido coherencia, porque no está completo. Debido, ¿por qué? Que se ha suprimido, se ha sacado una palabra o más también, ¿no? Muy bien, por lo que tanto el ejercicio consiste en que tú puedas encontrar la palabra exacta o las palabras exactas que van ahí, en eso, muy bien. ¿Y cómo lo resuelves? Aquí está, mira, coherencia, gramaticalidad también.
Tú tienes que, por ejemplo, cuando hay concordancia gramatical, si dice los, lo que viene tiene que ser en plural. Si dice él, definitivamente tiene que ser en singular. Eso tienes que tener en cuenta. No solo la plural singular, también el género, femenino, masculino, etc. A eso nos referimos gramaticalidad. Si son categorías gramaticales variables, categorías gramaticales invariables. Todo eso tienes que recordar, ¿no? Consiste en considerar la correspondencia a nivel sintáctico, género, número, modo, tiempo y lo que te estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, dice, en la actualidad tú no pondrías princesa, no, tendría que ser en plural, princesas, ¿no? Muy bien. Las princesas ñustas son el equivalente indígena de las reinas de belleza. Muy bien, ahí dice belleza, por lo tanto, ¿qué te dice tu coherencia, reinas? Porque vuelvo a decirte, ya nosotros tenemos ya preestablecido que las reinas de belleza y los concursos sobresalen la belleza física, ¿no? Sobre todo. Muy bien. Precisión léxica. Consiste en ubicar el término apropiado, es lo que te estoy diciendo, el contexto, el enunciado, es decir, que todo sea coherente. Las ñustas tenían la misión de visibilizar a las mujeres indígenas de sus pueblos y promover la interculturalidad, o sea, el intercambio cultural y todo, ¿no? Muy bien. Otro vamos a ver. La tecnología busca día a día a fin de que los productos tengan mayor... ¿Qué cosa busca cuando dice día a día, que tengas mayor qué? ¿Qué cosa tienes? Si tú tienes un negocio, ¿qué tienes que hacer? Innovar, claro, para tener más clientes, ¿no? Cuando la palabra mayor, día a día, a fin de que los productos, esos rastros verbales, me están haciendo que yo pueda dar mi respuesta correcta. Dice, la tecnología busca innovar día a día a fin de que los productos tengan mayor demanda, ¿no? La hipótesis se define como una explicación que luego deberá ser científica, provisoria, ya científica, pero difundida no. Tienes que tener en cuenta que los dos términos encajen, que los dos términos sean coherentes, ¿no? La hipótesis se define como una explicación provisoria que luego deberá ser contrastada. Claro, la hipótesis solamente es una suposición, después va a ser comprobada, ¿no? Muy bien, eso sí, ya también estuvo sencillo. Quien tiene un amigo, tiene por eso hay que cuidarla y cada día. La palabra amigo, cuidarla, a mí me da pie para poder analizar ya para poder ir con la respuesta, ¿no? Dice, ¿un amigo qué cosa es? Un verdadero amigo, ¿qué es? Apoyo, escudo, es un tesoro. La verdadera amistad es un tesoro, claro que sí, chicos, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, por eso tiene la amistad, ¿no? No voy a decir la felicidad. Acá te han puesto bastante sencillo. Por eso la amistad hay que cuidarla y cultivarla cada día. Sí que está sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué llegas a esa respuesta? Porque tú tienes el concepto de amistad. Ya lo tienes preestablecido. Tú sabes que mejores amigos, la amistad tiene características y una de ellas es en momentos difíciles y buenos está ahí, ¿no? Constantemente. Como tú ya tienes todo ese concepto, como tú ya analizaste, puedes deducir la respuesta. La de los pozos petroleros tomó varios años para la exploración, pues, ¿no? No va a ser la ubicación, la instalación, ¿no? Tomó varios años ¿para qué? Para su hallazgo. En las últimas décadas a las carreras, hasta que prácticamente han terminado por desaparecer de algunas, dice acá, ¿no? Muy bien, vamos a ver. En las últimas décadas si dice carrera, estamos hablando profesional, y mira, entonces tú automáticamente vas a la respuesta que dice universidad, pues, ¿no? Porque nación no va a ser. Entonces, tú vas a universidad porque tú sabes que ahí estudias una carrera profesional. Está fácil. En las últimas décadas se ha estigmatizado a las carreras humanísticas, hasta que prácticamente han terminado por desaparecer de algunas universidades. La población, de América, fue evidentemente la más por la europea y el proceso de conquista. La población
infantil, ¿no? Estamos hablando de historia, ¿no? No puede ser infantil. Femenina tampoco, porque población implica varón y mujer. Entonces, ahí también está fácil, ¿no? La población aborigen de América fue evidentemente la más afectada por la irrupción, sí, pues porque no va a ser acá femenina con invasión, no cae, ¿no? No hay concordancia. Invasión europea y el proceso de conquista. Tú estás en cuarto año y nosotros hemos conversado cómo fue ese proceso, ¿no? Esa transculturación, esa colonización cuando vinieron los españoles. Por supuesto que fue brutal y violenta. Y eso ya lo hemos conversado. Entonces, como tú ya tienes ese conocimiento, desarrollas más fácil tu oración incompleta, conocimientos previos. Sí, Raya, el empeño necesario a ver con los ojos del alma y descubrir las necesidades a las nuestras. La palabra empeño necesario, los ojos del alma y descubrir, a mí ya me están dando bastante pie o rastro verbal en la cual yo pueda responder correctamente mi oración. Si ponemos el empeño necesario, porque no es si alcanzamos, porque lo tienes que poner tú, ¿no? Si ponemos el empeño necesario, ahí sí, alcanzaremos a ver con los ojos del alma y descubrir las necesidades ajenas a las nuestras. Claro, solo con el alma. ¿Te acuerdas el principito? ¿Qué dijo el principito? El zorro, ¿qué le dijo? El secreto al principito. Lo más hermoso de la vida se ve con el corazón, no con los ojos, ¿no? Así le dijo, el secreto es del zorro al principito. Muy bien. Entonces vamos a otro. La ética es el de vivir bien, de qué es y qué no lo es y por qué lo es. Misa y rastro verbal, sí, la ética. Y otro, vivir bien, otro rastro verbal. Ya no importa qué es, qué no lo es y qué lo es, eso te puedes confundir un poquito, pero cuando ya dice ética y vivir bien, ya ahí estás avanzado, ¿no? La ética es el arte de vivir bien, de comprender qué es bueno y qué no lo es y por qué lo es. ¿Listo? Porque no puedes decir la ética es el deseo, la ética es el hecho, la ética es el modo. Tú tienes que, si tú dudas, comienzas la A, no hay coherencia. La B, comienza a trabajar con todas las alternativas, ¿no? La tecnológica de las últimas décadas ha sido tan que cambió el de la humanidad. ¿Qué cosa? ¿Qué involución es para atrás? Evolución tecnológica. Evolución. No va a ser la mejora, no. La evolución tecnológica de las últimas décadas ha sido tan voraz que cambió el devenir de la humanidad. Por supuesto, tú ya lo hemos conversado N de veces que la tecnología no es del todo buena, ¿no? Claro que sí, mira, ahora sí es muy buena, pero ha tenido su lado, hasta ahora sigue teniendo un lado muy peligroso, ¿no? Con tantas cosas que ya nosotros sabemos, jovencitas raptadas, violadas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una interesante desde hace décadas por parte de los, y es la que plantea que la vida se formó en Marte, mucho antes que en, esto está, mira, Marte, interesante. Ahí te está dando buenos rastros verbales, ¿eh? Existe es hipótesis nada más, ¿acaso está comprobado? No. Existe una interesante hipótesis desde hace décadas por los astrobiólogos y es que la que plantea que la vida se formó en Marte mucho antes que en la Tierra. Pero son hipótesis, nadie ha comprobado. Entonces, como tú ya sabes que eso de la vida en Marte no está comprobado, tú vas de frente a la respuesta, pues, a la que dice hipótesis. Claro, esto es en tu libro, pero cuando de repente estés dando tu examen de admisión, te van a poner la A, la B, la C, que empiece con hipótesis, ¿no? Ahí ya tienes que detenerte un poco más, pero no te olvides, así estés en cuarto o estés postulando, no te olvides de esos 3 pasos, que eso te va a llevar a la respuesta correcta, ¿ya? Por eso hay que leer mucho para que tengas mucho conocimiento previo, que ayuda bastante en este tipo de ejercicios verbales. El humanismo fue ¿te acuerdas que el año pasado entonces hablamos del humanismo? ¿Sí? Del Renacimiento.
El humanismo fue un movimiento, no fue un momento, no fue un espacio, no fue un contexto, fue un movimiento. Y eso tú lo has estudiado. El humanismo fue el movimiento literario, cultural, artístico, ideológico que se desarrolló ¿dónde? En Italia, ¿no? Entre los últimos decenios del siglo XIV y los primeros del siglo XVI, y se caracterizó por la vuelta al estudio sistemático de la antigüedad clásica. Claro, el renacimiento, ¿te acuerdas? Literatura, renacimiento, de la palabra renacer, volver a nacer, y renacer, dijimos, ¿no? ¿Y qué es volver a nacer en la literatura? Cuando regresaban a lo clásico, los griegos y los romanos, literatura griega y romana. A mí, yo el año pasado lo escuché, claro. Entonces ahora tu oración, con todos esos conocimientos, tu oración incompleta, la vas a poder completar. Muy bien. Y por último tenemos la cuna de la filosofía. Fue específicamente Mileto. No obstante, antes ya existía una forma prefilosófica de pensar, el pensamiento que pretendía explicar el origen del mundo y de los dioses mediante fantásticas. Muy bien. Si estamos hablando mitos, leyenda, estamos hablando de Grecia, pues, ¿no? Filosofía, filo, amor a la sabiduría, eso es. Entonces dice, la cuna de la filosofía fue Grecia. Fue Grecia, específicamente Mileto. No obstante, Tales de Mileto, no obstante, antes ya existía una forma prefilosófica de pensar, dice 2 puntitos, el pensamiento mítico, estamos hablando de los mitos, que pretendía explicar el origen del mundo y de los dioses. Cuando hablamos de dioses, de mito y todo, estamos hablando de Grecia, ¿no? De los dioses y mediante historias fantásticas. Ese es el mito, esa es la leyenda, historias fantásticas. Muy bien, así es, jóvenes. Entonces, tú ya tienes, este tema, tú lo has tratado, tú lo has visto, y mira lo sencillo que es, ¿no? Es muy divertido, pones toda tu capacidad analítica, coherente. Tú siempre acuérdate qué cosa es la oración. Cuando te hablan de oración, te hablan, vuelvo a repetir, de una palabra o palabras que expresan pensamiento completo. Y si expresan un pensamiento completo, ya es implícito que es coherente. Tiene que ser coherente, ¿no? Esto es. Muy bien. Tú lees toda la oración, luego lo sacamos aquí y comienzas, como yo te dije. ¿Cómo se siente una persona con tantas deudas? Ya, no va a ser a leer, etcétera, todo lo que te acabo de decir. Angustiado, abrumado, afligido, acongojado, preocupado, estresado. Cualquier sinónimo. Entonces, a partir de ahí, tú vas a poder completar. ¿Por qué? Porque eres coherente tú, pues. Porque tú piensas coherentemente, ¿no? Porque nadie va a decir, alegre, contento, feliz, porque tengo muchas deudas. No, jamás. Entonces, estamos hablando de cosas coherentes, ¿ya? Muy bien. Acá igual, acuérdate, conocí el Perú lo más recóndito, en el último rincón del país. Soy pintora, muy bien. ¿Qué quiero mostrar al mundo? Lo más hermoso de mi país. Por lo tanto, ¿qué pinto? Primero, los hermosos paisajes que tiene. ¿Y cómo lo hago? Porque yo conozco bastante, ¿no? Acá dice que el pintor conocía bastante. Lo hago así. Fidelidad, que significa exactitud, pues algo así, ¿no? Fidedigno, verídico, verdadero. Muy bien. Entonces, hemos terminado las oraciones incompletas y yo te estoy escuchando. Muy bien, ya, análisis, deducción y coherencia. Eso tienes que tener, y conocimientos previos y mucha lectura, para que puedas tener conocimientos también, ¿no? No previos, sino actuales también. Muy bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho, ya nos estamos viendo.